Canadá es uno de los países más ricos, estables y prósperos del mundo. Cuenta con una población de 38 millones de personas y un PIB per cápita de $52,000, según datos del año 2021. Su economía es muy diversificada, con una gran presencia en sectores clave como el petróleo, el gas, la agricultura, la minería y la industria manufacturera. La inmigración fue siempre uno de los temas más determinantes para el país, ya que se cree que alrededor del 22% de la población de Canadá es inmigrante. Gracias a la llegada de expatriados desde el siglo pasado, han logrado aumentar drásticamente la densidad poblacional, acelerar la economía y conseguir trabajadores con diferentes cualificaciones procedentes de países como India, China o Pakistán. Durante el segundo trimestre del año 2022, Canadá tuvo uno de los mayores picos de inmigración de su historia, debido a la enorme cantidad de refugiados e inmigrantes ucranianos que fueron aceptados en el país. Otro factor importante que favorece a la inmigración es su cercanía geográfica con Estados Unidos, lo que facilita la migración de personas de ese país, especialmente inmigrantes provenientes de Latinoamérica y afroamericanos, en busca de mejores oportunidades y una mejor calidad de vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, datos recientes de Statistics Canadá muestran que los habitantes de Ontario, una de las principales provincias de Canadá, están migrando a otras ciudades en busca de viviendas con alquileres más asequibles o salarios más altos. Este fenómeno lo describe un artículo reciente de Bloomberg, en donde se afirma que las ciudades más grandes de Canadá son cada vez más extensas y costosas, lo que obliga a miles de residentes a desplazarse a lugares con un costo de vida más barato. Según datos de esta agencia, Toronto, el centro urbano más grande del país, vio a casi 100.000 personas abandonar la ciudad, y el 78% de ellas eligieron establecerse en otras partes de la provincia que fueran menos costosas. A veces, esta decisión no es tomada de forma permanente por las personas, sino que toman la decisión de mudarse durante el periodo de al menos un año o hasta tener una mejor situación económica. Las razones que están obligando a miles de inmigrantes y familias canadienses a mudarse a otras ciudades comienzan a ser complejas. Ya no se trata solamente que las personas se mudan para conseguir un costo de vida más barato, sino que Canadá siempre fue conocido por darle una gran cantidad de vida, ingresos y seguridad de todo tipo a sus ciudadanos. Pero al parecer ahora las cosas han cambiado, y las personas están encontrando pocas razones por las que quedarse en una ciudad que les ofrece tan poco. La primera razón por la cual muchos están huyendo de Canadá es debido a la escasez de empleos poco cualificados. Si bien es cierto que la tasa de desempleo en Canadá es muy baja, apenas del 5% en diciembre de 2022, esta tasa solo tiene en cuenta el número de desempleados y no de personas en búsqueda de empleos mejor pagados. El principal problema de muchos trabajadores en Canadá es que hay muchos trabajadores poco cualificados y pocos trabajadores altamente cualificados. Otro estudio reveló que Canadá se ubica entre los 5 países con las mayores dificultades en encontrar trabajos poco cualificados. Esto se debe a que la mayoría de los residentes que llegan a Canadá son jóvenes estudiantes que buscan ingresos extra o inmigrantes de países en vías de desarrollo que quieren una mejor calidad de vida. Esto significa que además de estudiar y de estar formándose para sus profesiones, trabajan en empleos de tipo temporal o donde los requisitos y exigencias sean relativamente bajas. Entonces, ¿dónde creerías que radica el problema central? Pues el problema central radica en que no existe una gran cantidad de empleos para cubrir la demanda existente, ocasionando que los salarios en este sector del mercado laboral se desplomen. Teniendo en cuenta las reglas de la economía, cuando hay mucha oferta, es decir, muchas personas disponibles a trabajar en las mismas tareas remuneradas, pero a la vez la demanda se mantiene estable, es decir, que la cantidad de emprendedores y empresas que requieren ese tipo de empleados se mantiene igual, lo que ocurre es que los salarios bajan,
Los puestos de trabajo son rápidamente ocupados y lo que se llama rotación de personal se incrementa. Por este desequilibrio en el mercado laboral, un médico en Canadá, es decir, un trabajador cualificado, según datos de Glassdoor, cobra en promedio $9,000 al mes, mientras que el salario promedio en el país se encuentra en unos $3,500 al mes, lo cual parece que tampoco es un salario bajo, pero debemos reconocer que hay salarios muy por debajo de ese promedio. Sin duda, la escasez de empleos poco cualificados está provocando un éxodo masivo de inmigrantes y jóvenes que buscaban en un principio una mejor calidad de vida en el país, y ahora no están teniendo más remedio que irse de dicho país. El siguiente problema que encuentran como crítico los analistas es los altos impuestos por el insostenible sistema de pensiones. En Canadá, la población está envejeciendo rápidamente, las personas están viviendo más años y las nuevas generaciones están teniendo menos hijos que antes. La esperanza de vida en Canadá es de 82 años, una de las más altas del mundo, sin mencionar que el avance de la medicina alargaría aún más dicha esperanza de vida año a año. En el año 1960, la tasa de natalidad era del 26,7%, y desde entonces ha caído progresivamente hasta el 9,4% en el año 2020. Menos bebés naciendo significa menos futuros trabajadores que deberían sostener el sistema de pensiones. Según el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá, se espera que 270,000 personas se jubilen o se retiren del mercado laboral cada año durante esta década, lo cual producirá la crisis definitiva del sistema de pensiones. Cada vez habrá que cubrir las jubilaciones con una masa de trabajadores que aportan cada vez menos. En la actualidad, esta situación ya se vuelve insostenible, generando un déficit en el sistema de pensiones que actualmente lo cubre el gobierno. Pero es de público conocimiento que a este sistema obsoleto necesita un nuevo enfoque. Las soluciones que plantean los especialistas no son ni buenas ni nuevas para los trabajadores. Estas serían aumentar la cantidad de años laborables o aumentar el porcentaje que le retienen a los trabajadores para poder financiar el sistema, o ambas. Este cambio, en caso de hacerse realidad, tendrá consecuencias sumamente negativas para las personas, ya que en el primer caso volverá más lento el ritmo de recambio de trabajadores, dejando sin espacio a los nuevos trabajadores, y en el segundo caso sería un golpe duro al bolsillo y al poder de compra de las personas que, a decir verdad, ya viene bastante golpeado. Adicionalmente a todos estos inconvenientes, el residente canadiense medio paga un impuesto del 42,5% de su remuneración, según el Instituto Fraser. Estos impuestos incluyen el impuesto federal sobre la renta, el impuesto provincial sobre la renta y otros impuestos indirectos sobre bienes de uso cotidiano. Si se le agrega o se vuelve más cara la retención de la jubilación, es posible que el trabajador canadiense llegue a entregar el 50% de su salario a las arcas del Estado. Resumiendo, el envejecimiento de la población y la caída libre en la tasa de natalidad está causando que el sistema de pensiones sea cada año más insostenible. El gobierno no tiene más remedio que subir los impuestos cada vez que esto sucede para evitar que se derrumbe todo. Y esta subida de impuestos ya está obligando a muchos a emigrar hacia otros países. Pero, ¿acaso todo es malo? ¿Por qué Canadá sigue liderando las encuestas sobre cuál es el mejor lugar para emigrar? Una de las tantas razones puede ser que si eres residente de Canadá, no se te cobra directamente por los servicios de salud. Pero ¿vale la pena este sistema de salud gratuito? Lo cierto es que hay un límite en la cantidad de pacientes por cada médico gratuito, lo que significa que si su médico ya está tratando a una cierta cantidad de pacientes, es posible que deba buscar otro médico que esté disponible y acepte nuevos pacientes. Los médicos de clínicas públicas en Canadá trabajan solo 8 horas por día.
Por lo tanto, es difícil que el profesional esté disponible para todos los pacientes ese mismo día. Además, estas clínicas solo cubren necesidades urgentes o trata de enfermedades, pero no cubre, por ejemplo, los chequeos periódicos que cualquier persona se debe hacer, o temas estéticos que quedan fuera de la cobertura de salud. Por lo tanto, por más que la atención médica sea gratuita, es posible que debas ir a una clínica privada en caso de que no quieras esperar días enteros o perderte un día de trabajo. Para aquellas personas enfermas con menos recursos, se les hace casi imposible pagar los elevados costes del sistema de salud, por lo que no tiene más remedio que esperar o migrar a un país como Estados Unidos, en donde los salarios son más altos y los médicos menos escasos. Según el Informe Nacional de Alquileres del mes de noviembre de 2022, el alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación en Toronto alcanzó los $2.478 en octubre, un aumento del 23,7% anual. Teniendo en cuenta que el salario promedio en esta misma ciudad está actualmente en unos $3.000 por mes, significa que los canadienses o inmigrantes con visa de trabajo tienen que destinar un gran porcentaje de su sueldo en el pago mensual de la renta. Las viviendas en Canadá se encarecen año tras año y se hace evidente a través del monto en la hipoteca de los propietarios y a través de los inquilinos que pagan sus alquileres mensualmente. Estos aumentos constantes hacen que sea bastante difícil para un estudiante o una persona que se encuentra en las etapas iniciales de su carrera establecerse en Canadá. A menos de que seas una persona con un buen trabajo cualificado y recibas un buen salario, no tienes más opción que emigrar a las áreas más lejanas de la ciudad o a provincias más baratas. Inclusive, según Statista, 45.000 canadienses emigraron a los Estados Unidos entre el período de 2021 y 2022 para escapar del frío extremo, y donde el precio de los alquileres es igual o más barato que Canadá. El costo de vida en las grandes capitales de Canadá y Estados Unidos varía según la ciudad y el nivel de vida deseado. En general, las ciudades más grandes y populares, como Toronto o Vancouver, en Canadá, y Nueva York o San Francisco, en Estados Unidos, tienen un costo de vida más alto que otras ciudades más pequeñas. En Canadá, la ciudad de Toronto es una de las más caras, con un costo de vida que está por encima del promedio nacional. Según Numbeo, una base de datos en línea de estadísticas de costos de vida y calidad de vida en todo el mundo, el costo de vida en Toronto es un 19% más alto que la media del resto de Canadá. La vivienda es uno de los costos más grandes que tienen las personas. El alquiler de un departamento de un dormitorio en el centro de la ciudad promedia alrededor de $1.900 canadienses por mes. Otros costos importantes a tener en cuenta en estas grandes ciudades incluyen el transporte, la alimentación y los servicios públicos. En Estados Unidos, las ciudades más caras para vivir son Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Según la misma fuente, el costo de vida en Nueva York es un 43% más alto que el promedio nacional de Estados Unidos. La vivienda es también un factor importante en los costos. Con el alquiler de un departamento de un dormitorio en el centro de la ciudad, promedia el valor de $3.200 por mes. El costo de vivir en una de las ciudades más hermosas del mundo es un salario básico de este país. Parece bastante aterrador hacer tu presupuesto siendo un simple trabajador, ¿verdad? En cuanto al salario promedio en estas ciudades, nuevamente varía según la ciudad y la industria. Según datos de Statista, el salario promedio anual en Toronto en 2021 fue de alrededor de $58.000 canadienses. En comparación, en Vancouver, el salario promedio anual fue de alrededor de $50.000 canadienses en 2021. En Estados Unidos, el salario promedio varía significativamente según la ciudad y el estado. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos,
En 2020, el salario promedio anual en Nueva York era de alrededor de $72.000, mientras que en San Francisco era de alrededor de $92.000. En otras ciudades más pequeñas, como Detroit, el salario promedio anual era de alrededor de $56.000 en 2020. Es importante tener en cuenta que estos salarios promedio no reflejan necesariamente el salario de los trabajadores inmigrantes, que a menudo trabajan en puestos laborales no cualificados, de baja remuneración y temporales, lo que hace que sea aún más difícil para ellos sobrevivir en ciudades con un alto costo de vida. Y ahora, ¿qué les parece si ponemos en perspectiva y comparamos todas las grandes ciudades del mundo? Entonces el resultado que tendríamos, según el índice de costo de vida de Mercer de 2021, es que las ciudades más caras para vivir en el mundo son: primera, Hong Kong, en China. Segunda, Tokio, en Japón. Tercera, Zúrich, en Suiza. Cuarta, Singapur. Quinta, Nueva York, Estados Unidos. Sexta, Shanghái, en China. Séptima, Berna, en Suiza. Octava, Ginebra, en Suiza. Novena, Pekín, en China. Y décima, San Francisco, en Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que este índice se basa en factores como el costo de la vivienda, el transporte, los alimentos, la vestimenta y el entretenimiento, y que los costos pueden variar dependiendo del estilo de vida y las necesidades individuales de cada persona. Pero debemos destacar que en el top 10 de las ciudades más caras para vivir no se encuentra ninguna ciudad de Canadá, mientras que aparecen 2 ciudades de Estados Unidos, Nueva York y San Francisco, y los únicos países que le ganaron a Estados Unidos fueron China y Suiza, que empataron teniendo 3 ciudades cada uno en este top 10. Otro punto a destacar y a comparar son las políticas de inmigración que tienen estos 2 países del norte. Canadá y Estados Unidos son muy diferentes en términos de enfoque, requisitos y procesos cuando hablamos sobre el desplazamiento de las personas. En Canadá, la política de inmigración se enfoca en atraer a personas altamente cualificadas que puedan contribuir a la economía y sociedad del país. Canadá opera un sistema de puntos en el que los solicitantes son evaluados en función de factores como la edad, la educación, la experiencia laboral, el conocimiento del idioma inglés o francés y la capacidad financiera para establecerse en Canadá. Los solicitantes con una puntuación más alta tienen más probabilidades de recibir una invitación para solicitar la residencia permanente en Canadá. Además, Canadá también tiene programas específicos de inmigración para trabajadores temporales y estudiantes internacionales. Los trabajadores temporales pueden venir a Canadá para trabajar en empleos específicos que requieren habilidades que no se encuentran fácilmente en el mercado laboral canadiense. Los estudiantes internacionales pueden estudiar en una institución educativa canadiense y luego solicitar la residencia permanente en Canadá si cumplen con los requisitos necesarios. En contraste, en Estados Unidos, la política de inmigración es más compleja y restrictiva. En Estados Unidos opera un sistema de cuotas para la mayoría de los programas de inmigración, limitando el número de personas que pueden obtener la residencia permanente en el país cada año. El enfoque principal de la política de inmigración de Estados Unidos es la reunificación familiar y la seguridad nacional. Y hay una fuerte preferencia por los solicitantes con familiares que ya son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Además, Estados Unidos también tiene programas de inmigración para trabajadores altamente cualificados, como la visa H-1B para trabajadores especializados en campos como la tecnología y la ciencia, y la visa EB-5 para inversionistas extranjeros que invierten un mínimo de $900.000 en proyectos comerciales en los Estados Unidos. En los últimos años, la política de inmigración de Estados Unidos se ha vuelto más restrictiva,
con un mayor énfasis en la aplicación de las leyes de inmigración y un aumento en la retórica anti-inmigrante en la política nacional. Esto ha llevado a una disminución en la cantidad de solicitudes de inmigración a los Estados Unidos, así como a un aumento en la emigración de trabajadores altamente cualificados a otros países, incluido Canadá. En general, las políticas de inmigración de Canadá y Estados Unidos reflejan las prioridades y necesidades económicas y sociales de cada país. Canadá ha adoptado una política de inmigración más abierta y enfocada en la atracción de personas altamente cualificadas, mientras que Estados Unidos ha adoptado un enfoque más restrictivo y enfocado en la seguridad nacional y la reunificación familiar. Podemos decir que Canadá es un excelente país para buscar oportunidades laborales o de estudio. Sin embargo, el alto costo de vida está provocando que miles de canadienses e inmigrantes busquen mejores oportunidades en otras provincias más baratas, o incluso en su país vecino. Tanto Canadá como Estados Unidos son países desarrollados con altos estándares de vida, y ambas naciones ofrecen a sus ciudadanos una buena calidad de vida. Sin embargo, hay algunas diferencias notables entre los dos países que podrían influir en la percepción de lo que llamamos calidad de vida. En términos de salud y bienestar, Canadá ofrece un sistema de atención médica universal que cubre a todos los ciudadanos, mientras que en Estados Unidos el acceso a la atención médica es más limitado y costoso para muchas personas. Canadá también tiene una tasa de mortalidad infantil más baja y una esperanza de vida ligeramente más alta que en Estados Unidos. En cuanto a la seguridad, Canadá tiene una tasa de criminalidad generalmente más baja que Estados Unidos, aunque esto puede variar de una ciudad a otra. Además, las leyes de armas son más estrictas en Canadá, lo que puede contribuir a una sensación de seguridad para algunos, ya que el acceso a las armas de fuego es más condicionado y restringido. En cuanto a la educación, ambos países tienen sistemas educativos sólidos, aunque el costo de la educación universitaria es generalmente más bajo en Canadá que en Estados Unidos. En términos de medio ambiente, Canadá tiene una gran cantidad de espacios naturales y parques nacionales bien conservados, mientras que en Estados Unidos hay una mayor presión sobre los recursos naturales y los parques nacionales pueden tener menos financiación. En resumen, ambos países ofrecen una buena calidad de vida para sus ciudadanos, pero existen algunas diferencias que las personas le dan más o menos importancia a la hora de elegir en qué país quieren vivir, en qué país quieren desarrollarse y en qué país quieren criar a sus hijos. Ambos países son ampliamente elegidos por gran cantidad de inmigrantes hace décadas atrás y también en la actualidad. Por lo que si estás pensando en mudarte o tener alguna experiencia fuera de tu país de origen, sí te aconsejamos que tengas estos factores en cuenta en términos de atención médica, seguridad, educación y medio ambiente. También debemos tener en cuenta que hay muchas razones por las que la gente puede emigrar de sus países de origen. Y estas razones pueden ser económicas, políticas, sociales o personales. Algunas de las razones más comunes por las que las personas emigran son: 1. Mejorar sus oportunidades económicas. Las personas pueden emigrar para buscar mejores oportunidades económicas, como empleos mejor remunerados o la posibilidad de iniciar un negocio. 2. Por conflictos políticos y sociales. Las personas pueden emigrar para escapar de conflictos políticos o sociales, como es la guerra, la violencia, la discriminación y la opresión. 3. También pueden estar huyendo por casos de persecución y violación de derechos humanos. Las personas pueden emigrar debido a la persecución, la tortura o la violación de sus derechos humanos en sus países de origen. 4. Una opción más positiva también puede ser la de unión familiar. Las personas pueden emigrar para reunirse con sus familias, ya que han emigrado a otro país. 5. También por estudio y formación.
muy popular entre las personas más jóvenes que inmigran para estudiar en universidades o instituciones de otro país y obtener una mejor formación académica o técnica. 6. Aventura y experiencia. Algunas personas pueden emigrar por razones de aventura o para experimentar la vida en otro país. 7. Y por último, por causas de desastres naturales. Las personas pueden verse obligadas a emigrar debido a desastres naturales como terremotos, inundaciones o sequías. Estas son solo algunas de las razones más comunes por las que las personas eligen irse a otros países. Y es importante recordar que cada caso es único y las circunstancias pueden variar significativamente. Si bien el movimiento de las poblaciones se da desde el principio de la humanidad, actualmente también podemos sentir que las nuevas generaciones tienen más presente la posibilidad, y a veces la necesidad, de emigrar de sus países de origen. La búsqueda de nuevas oportunidades puede estar relacionada con una serie de diferentes factores, sean económicos, sociales y culturales. Pero si debemos destacar algunas de las razones más comunes por que las generaciones jóvenes emigran, estas serían la falta de empleo. La falta de oportunidades de empleo en su país de origen puede llevar a los jóvenes a buscar trabajo en otros países donde hay más oportunidades laborales. El estancamiento económico. La falta de crecimiento económico en el país puede limitar la capacidad de las empresas para expandirse y crear nuevos empleos. La falta de educación y formación. La falta de oportunidades educativas y de formación profesional puede limitar las perspectivas laborales de los jóvenes en su país de origen. Las políticas gubernamentales restrictivas. Las políticas gubernamentales restrictivas pueden limitar la capacidad de los jóvenes para emprender nuevos proyectos empresariales, lo que a su vez limita las oportunidades laborales. La desigualdad social y económica. La desigualdad social y económica puede dificultar el acceso de los jóvenes a oportunidades laborales y educativas. Y el deseo de aprender y experimentar nuevas culturas. Los jóvenes pueden sentir la necesidad de aprender y experimentar nuevas culturas, lo que puede llevarlos a buscar oportunidades en otros países. Ahora repasemos algunas cifras que nos permitan comprender mejor el tamaño de la inmigración y por qué se le da tanta importancia. Aquí les presentamos las cifras de inmigrantes de los últimos años en Estados Unidos y Canadá. En 2017 hubo aproximadamente 1,1 millones de inmigrantes que obtuvieron residencia legal permanente en los Estados Unidos, mientras que en Canadá fueron 296.000 personas o inmigrantes legales. En 2018, al igual que en el año anterior, hubo aproximadamente 1,1 millones de inmigrantes que obtuvieron residencia legal permanente en los Estados Unidos, mientras que en Canadá hubo aproximadamente 321.000 inmigrantes. En 2019 hubo aproximadamente 1 millón de inmigrantes que obtuvieron residencia legal permanente en los Estados Unidos, mientras que en Canadá hubo aproximadamente 341.000 personas inmigrantes. En 2020, debido a la pandemia del COVID-19, la inmigración a cualquier parte del mundo disminuyó significativamente. Según datos preliminares, hubo aproximadamente 462.000 personas inmigrantes que obtuvieron residencia legal permanente en los Estados Unidos y aproximadamente 184.000 inmigrantes que obtuvieron residencia permanente en Canadá. Estos datos también nos revelan que Estados Unidos sigue teniendo un gran atractivo a la hora de atraer inmigrantes, aunque las políticas inmigratorias no sean las más flexibles o sencillas. Aunque la educación y la salud tengan un valor más alto y menor accesibilidad en comparación con otros países, y que existen cada vez más casos de violencia xenófoba, la realidad es que este país del norte continúa siendo el que mayor inmigrante recibe en todo el mundo. Y en comparación con Canadá, el flujo con el que las personas lo eligen como su futuro hogar es mucho mayor. En resumen, la necesidad de las generaciones más jóvenes de emigrar y buscar nuevas oportunidades puede estar relacionada con una serie de factores económicos, sociales y culturales
que limitan su capacidad para prosperar en su país de origen. En caso de tener que emigrar fuera de tu país, ¿a dónde te gustaría hacerlo? Déjanos tu comentario. Te esperamos en el siguiente vídeo.